Emplea Jesús hoy la comparación del reino de Dios con una semilla que es considerada una de las más pequeñas de la naturaleza. Quienes han tenido la oportunidad de conocer cómo es la semilla de mostaza, se dan cuenta que eso casi es como el tamaño de la cabeza de un alfiler. Es muy diminuta. Y así lo pone el Señor. Compara el reino de los cielos con una pequeña, diminuta semilla de mostaza. ¿Por qué emplea eso él? Mirémoslo de dos modos. Primero, tiene un significado externo, y es que el mundo no va a recibir con agrado, y más que a recibirlo con agrado, no acepta el reino de Dios. No le es atractivo, no le llama mucho la atención, es efímero para el mundo, no le interesa, porque obvio hay otros intereses, los intereses de los ídolos que tiene el mundo. El Señor habla de tomar la cruz, el mundo no le interesa tomar cruz. El Señor habla de que hay que morir a sí mismo para entrar al reino de los cielos, tomar el camino estrecho, el mundo no le interesa eso. En nuestras familias encontramos a veces esa resistencia. Y usted trata de explicarle tanto a sus seres queridos, pero uno ve que se cierran. Hasta el punto que le dicen, soy ateo y no me moleste más. Como para que ya desistamos de tratar de convertirlos, de convencerlos. Entonces, se observa que la semilla de mostaza, como el reino de los cielos, tiene poco de atractivo para el mundo. Y también tiene un modo de ver el reino de los cielos a través de la semilla de mostaza, algo desde lo interno. Y esto tiene que ver mucho más con nosotros que ya hemos caminado en Dios. Significa que también aquí, en el corazón mío, puedo bloquear el reino de Dios, bloquear el perdón, bloquearme a la reconciliación, bloquearme a la humildad. ¿Por qué? Porque obviamente me importan más mis intereses personales. Aunque diga sirvo al Señor y aunque esté caminando en el Señor, también ese reino de los cielos, como la semilla de mostaza, recibe resistencia en mi corazón. Pero lo maravilloso es que el Señor, a partir de lo menos, hace lo más. De lo mínimo saca lo máximo. Y lo de Dios empieza por algo sencillo, algo simple, que pareciera que no cuenta mucho, pero de allí el Señor saca grandes cosas. Si no, fíjese usted, fíjese su vida, la vida de todos nosotros, ¿de dónde nos sacó el Señor? Confundidos, en pecados, andaban por allá todos distorsionados, confundidos, y de allá el Señor, de eso que no contaba mucho, de eso que para algunos ni daban un peso por esa persona, hay expresiones así, ¿no? Pues esa persona no dio un peso, y el Señor los ha hecho grandes instrumentos de su gracia, porque el reino de los cielos empezó por algo pequeño dentro de ellos, pero se fue creciendo y fue avanzando, y vemos ahora a un servidor estable, preparado, que quiere seguir al Señor, que va avanzando en su vida. ¿Por qué? Porque ese reino empezó
a robustecerse en su vida interior. Entonces, de lo menos o de lo mínimo, Dios saca lo máximo, para que no nos gloriemos de nosotros mismos, sino que aprendamos a gloriarnos en la cruz de Jesús. San Pablo lo dice: si es de gloriarme, me glorío en el sufrimiento de la cruz de Jesús. Me glorío en el tomar la cruz todos los días y renunciar, dando a entender de que no hay glorias humanas que valgan y que puedan hacer que todo sea perfecto. Solo la búsqueda de la gloria divina hará que las cosas sean perfectas. Hoy vale entonces hacer una reflexión de ver cómo el reino de los cielos empieza por pequeñas cosas. A veces nos esforzamos por tratar de ser creativos, sí, y no está mala idea, pero vemos y juzgamos las cosas buenas cuando servimos a Dios, viendo multitudes quizás, observando frutos numerosos. Lo de Dios es silencioso. Silenciosamente va surgiendo las cosas. Por ejemplo, ¿un árbol cuando crece hace ruido? No. ¿Pero cuando lo tumban? Sí. Al derruir el árbol, aparatoso ruido, inmediatamente cae, suelta, y bueno, todo lo que genera el estruendo de cuando un árbol es talado y echado al fuego. Pero cuando está creciendo, está surgiendo, es silencioso. Es silencioso. Y uno observa cómo va dando fruto en el silencio. En ese silencio Dios va trabajando. Me han escuchado mucho las veces que he comparado lo que es el silencio de Dios en nuestra vida y el aprender a hacer silencio en la humildad. Cuando me refiero a la figura de las raíces de un árbol o de una planta. Nadie pregunta por las raíces de una planta. Solamente observamos el colorido del tallo, el colorido de las flores, y si hay fruto nos encanta. Fíjese, es atractivo ver un árbol con frutos. Así no quieras tomar un fruto de allí, pero solo el hecho de ver que hay fruto, uno observa, hay cosecha, ese árbol es normal, está haciendo su proceso, está bien plantado, adorna muy lindo. Y sí, también ahí viene el gusto de tratar de bajar el fruto, y si el vecino tiene un árbol y le cae el fruto a uno, este ya es mío. Y es atractivo ver un árbol frondoso y cargado de frutos, es atractivo. Pero nadie se pregunta por las raíces. Nadie dice cómo serán las raíces, porque realmente las raíces son las que tienen que ser bien firmes y finas para que den tremendo árbol. Pero las raíces son toscas, sucias, rugosas, y están bajo tierra, no se ven, pero sostienen todo el árbol. ¿De dónde le viene al árbol los nutrientes? De lo que hace la raíz, el trabajo de la raíz, tomarlos de la tierra y poder alimentar y crear todo lo que es la savia bruta y la savia elaborada y el proceso de fotosíntesis que luego se va dando en las hojas. Usted puede cortarle al árbol hojas y ramas y el árbol no muere. Arranque la raíz, pailas, murió.
Y las raíces, nadie mira eso, nadie le interesa, nadie pregunta por eso. Así quisiera el Señor que aprendiéramos a vivir en el silencio, en lo pequeño, en lo oculto, no en lo aparatoso, en el mostrar, en el querer quedar bien, en manejar apariencias. Seamos raíces, sencillos, que en ese estar ocultos, el estar detrás de cámaras, en ese de estar allí donde uno está de incógnito, es lo que Dios emplea más para sostener todo. Las raíces, nadie las observa, nadie pregunta por ellas, nadie le interesa la raíz es maluca, huele feo y son sucias, tienen tierra, animales, etc. Pero ¿quién es la raíz? La que sostiene todo. Para que dé fruto, la raíz es buena. Para que el árbol esté verdoso, la raíz es buena. Para que el árbol se mantenga firme y en medio de una tormenta se mantenga, esa raíz estuvo buena. Está sujeto, está bien sembrado. Esas raíces generaron una seguridad y una firmeza especial a la planta, al árbol. Así que cuando yo actúo más en el silencio, Dios edifica sobre mí, sostiene, mantiene, conserva las cosas. Y ahí uno dirá, ¿cuáles son los frutos de la raíz? Observe la planta. Hubo una tormenta y no cayó. Mire el colorido de sus hojas, mire los frutos que da, mire lo hermoso, las flores que bota la planta. Esa raíz es especial. Así que la vida cristiana empieza en lo pequeño. Y de lo pequeño Dios lo agranda, lo trasciende. En lo pequeño Dios hace los milagros. Cuando aprendo a depender absolutamente de Dios, me hago como la raíz. No quiero aparecer, soy oculto, nadie se interesa por mí, ni preguntan quién soy yo. Estoy sosteniendo todo lo demás. Ese es el corazón de una persona sencilla y humilde, que permite que su corazón sea el terreno más fértil para que la semilla del reino de Dios crezca. Cuando usted encuentra una persona que da fruto y que se le nota la calidad humana y se le nota esa especialidad de santidad, es porque es una raíz firme, es una raíz que sabe lo que tiene que hacer y está en lo que debe hacer. Cuando observa a una persona usted bastante inestable, una persona voluble, que está descompensada, que lo notas en su vida espiritual con grandes altibajos, la raíz, el sustrato no está firme, no es el adecuado. Crucial y fundamental la raíz, la base, lo que es pequeño, lo que no se nota, lo que es oculto. Ahí el Señor hace sacar grandes milagros. De ahí es donde surge su gloria, en la pequeñez, en la sencillez de las cosas. ¿De qué está tan enfermo el mundo? De soberbia. Hay mucha altivez. Hay mucha soberbia, abusiva, hay mucha arrogancia. Entonces uno dice, ¿por qué hay tanta intolerancia? La gente ya no se soporta, te dicen cosas, alguien dice una cosa o responde por internet y el otro le remete contra el otro, pero yo no estaba diciendo nada grave, pero yo lo leí con otro tono. Lo que pasa en las peleas cuando en WhatsApp se quiere arreglar un problema, no lo hagan por WhatsApp. Porque no se van a entender y se van a herir. Porque una cosa es escribir y otra cosa es leer. Y otra cosa es escuchar. Yo le puedo leer y leer un mensaje que me diga,
Por favor, le pido, Padre Martín, que sea más respetuoso conmigo. Y lo dijo en ese tono cálido, le pido el favor, aunque haya escrito, pero yo lo voy a leer. ¿Y qué se cree? Me está atacando. Porque yo le coloqué el tono picante, pero yo no estoy escuchando la voz. Mi recomendación, haciendo un paréntesis, no arregle problemas ni conflictos, ni explique cosas por WhatsApp. Es mejor hablarlas. De manera, cerrando paréntesis, de manera que usted y yo tenemos que entender de que la soberbia es un enemigo frontal, porque la soberbia quiere iniciar desde lo grande para terminar en algo más grande. Y hoy el reino de los cielos empieza por lo pequeño y miren lo que termina. Nosotros a veces queremos agilizar todo pronto, no vivir procesos de vida, sino todo inmediato. Ya, lo necesito, lo requiero. Y todo empieza por algo pequeño. Y de allí, en la sencillez y humildad, el Señor hace crecer un árbol robusto, un árbol frondoso, donde anidan los pájaros, así dice el texto. El árbol de mostaza es un árbol que llega a medir tal dimensión que hasta los pájaros hacen un nido. Un pájaro no hace nido en cualquier lado, usted lo sabe. Un pájaro tiene que ver bien todas las condiciones para que el nido esté en forma adecuada, protegido y puedan hacer su cría. De manera que si el árbol de mostaza tiene la opción de que los pájaros puedan hacer su nido, es porque es confiable el árbol. Y para eso se necesita raíz fuerte, frondoso su árbol. ¿Y de dónde surgió todo? De una semilla de la cabeza de un alfiler. De lo menos, de lo mínimo, llega Dios y lo hace lo máximo. De algo pequeño, Dios lo hace grande. Lo ordinario, el Señor lo convierte en extraordinario. Por eso, hermanos, que esta palabra de hoy también nos llegue al corazón y al alma, para aprender y seguir construyendo nuestra vida espiritual desde la pequeñez, desde ser raíces. Deja que el Señor te use. No busques que seas tú usar a Dios. Dios te va a usar a ti. Corremos el riesgo de instrumentalizar a Dios. Es Dios mi instrumento para yo alcanzar mis fines. Y me olvido que yo soy el instrumento del Señor para que se logre cumplir su voluntad. De lo pequeño que soy yo, de mi miseria y debilidad, Dios se encargará de hacer algo grande y poderoso y extraordinario. Simplemente yo, siendo un material noble que me deje moldear, ahí voy a notar posteriormente que los frutos que voy a dar son de vida, son de unidad, de comunión. ¿Por qué? Porque empiezo de lo poco. Y es Dios el que me lleva a ser fructífero. Es Dios. Cuando yo quiero forzar las cosas y quiero acelerar las cosas, así sea lo de Dios, voy a encontrar grandes fracasos, porque en el fondo me quiero satisfacer yo. Es una búsqueda de mí mismo. Pero no estoy buscando que sea el centro Dios. Solo unos beneficios personales. Quiero empezar por lo grande. Y termino en lo pequeño, derrotado, fracasado, golpeado, señalado, criticado, perseguido, víctima. Es que me persiguen a causa de Dios. No, a causa de Dios no, a causa de tu soberbia. Porque has querido ser Dios y has querido que se cumpla tus cosas a tu manera, instrumentalizando a Dios y no dejándote usar como instrumento del Señor.
Si no, Dios es mi instrumento, haga tal cosa. Y ahí vienen los fracasos, mis caídas, mis dolores de cabeza, mis desiertos donde no encuentro una salida. Y finalmente regáleme unas palabras a los papás, a nuestros padres. Levanten la mano a los papás. ¿Dónde hay papás aquí? Todavía hay buenos papás por aquí. Bueno, muy bien. Buenos padres, papás. ¿Es una especialidad ser papá? Sí. ¿Quién le enseñó a trabajar a Jesús? ¿Quién? José. José le enseñó a trabajar. Mire, todos los discursos de Jesús, no simplemente iluminación divina y que el Espíritu Santo se lo dijo, no solo eso. Hay un aprendizaje en Jesús. Ha habido un tratamiento educativo en Jesús. ¿Y quién lo hizo? José. Claro, María también, pero José como papá le enseña a Jesús el arte de manejar, de manipular la madera, por ejemplo. En unos textos del Evangelio dice, el hijo del carpintero, ¿no es este? Y en otro texto del Evangelio dice, este es el carpintero. Así que Jesús trabajó la carpintería. Jesús también estuvo ahí al pie de la madera, de los clavos, las puntillas, lo que haya en esa época. Estuvo también Jesús. Cuando Jesús habló de que al César denle del César y a Dios denle lo de Dios, ahí Jesús está indicando lo importante que es cumplir con mis deberes como ciudadano, como también cumplir con mis deberes con el Dios. ¿De dónde le salió eso? De José. Jesús respetaba las leyes civiles. Jesús sabía lo que era vivir en la región de Judea. ¿Quién se lo enseñó? José. Si José estaba ceñido a la ley, subieron a Belén a empadronarse según la ley, tenían que ir a empadronarse. José entendía muy bien la ley. María, nos vamos. ¿A quién le hablaba constantemente Dios? Era José. En los sueños que Dios le iba indicando a José, tome el niño y váyase, traiga el niño de Egipto, vaya a tal parte. Todo era José. Dios eligió a José, al papá, para que inspire su hogar, su familia. Así que el carácter de Jesús, las decisiones de Jesús, tuvo que ver en su formación José. Aunque José murió a una cierta temprana de adolescencia en la que se encontraba Jesús, alcanzó para formarlo y hacerle entender lo que es trabajar, lo que es lucharla y lo que es esforzarse y lo que es cuidar a su mamá. No nos relatan realmente la Biblia, pero me atrevo a pensar, lo natural sería, está muriendo José, está en su cierta situación de convalecencia o en la situación que vaya a estar viviendo. José tiene que haber aconsejado a Jesús, y Jesús, cuida a tu madre, Jesús, a tu mamá. Y se repite la expresión de Jesús crucificado: Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. No puede quedar sola ella, cuídala, Juan, yo voy a morir y voy a partir. Es el hijo que aprendió a cuidar y a defender a su mamá porque el papá le enseñó. Fíjese lo trascendental que es la figura del papá. No es un agregado, no es el proveedor simplemente, traiga la plata y punto, no. Usted, si se siente papá, un proveedor simplemente, qué pena decirle, pero usted no está viviendo a plenitud su rol y su identidad paterna. Un proveedor puede ser cualquiera, pero padre, el que se interesa por el hijo, por la hija, el que va y está pendiente de sus hijos. No es el policía, no, a eso no me refiero, sino que se interesa por lo que sientan sus hijos, le interesa qué le pasa a sus hijos, y ya sean muy adultos, también usted sigue siendo el papá.
Y el papá es una figura especial y necesaria e indispensable. Hay mamás que les ha tocado ser mamá y papá a la vez, pero ahí se nota la deficiencia en el muchacho o la muchacha. Cuando el papá falta en la casa, uno nota y percibe cómo se descompensan los hijos. Cuando hay ausencia paterna, uno nota lo que le pasa a los muchachos. Y cómo a veces es de difícil hablarle a un joven o a una persona adulta de que Dios te ama como padre. ¿Padre? Si la calavera de papá que tengo nunca se valió ni nunca me ayudó. Crea una confusión, así me he encontrado muchas veces. Me he encontrado con este hecho. De ayudarle a un muchacho a que conciba a Dios como papá, pero si mi papá ha sido lo peor que he tenido en mi vida. Entonces les queda difícil aceptar a Dios como papá porque la imagen de padre que tiene es desfigurada, de dolor, de herida, de tragedia, de trauma, de rechazo, de abandono. Por eso papás no son ni un agregado ni están de más. Son indispensables. Pídale a Dios sabiduría para que usted sepa decidir en su casa. Sepa usted caminar al pie de sus hijos. No es fácil, durísimo, pero se puede. Para eso está el Señor. Y siéntase satisfecho de ese regalo, ser papá, un padre que ama, que está allí, que se interesa, que busca que su hogar esté estable. Es una bendición tener un papá en la casa, pendiente, interesándose por los hijos. Da mucha estabilidad, da mucha alegría, da una fuerza especial. Eso es fundamental. Guárdelo en su corazón, vívalo y pídale a Dios que te ayude. Y finalmente, si hay culpas, papás, varones, padres, si tienes culpas, no he sido buen papá, yo fallé en esto, ve los errores de tus hijos y tú vienes a decir qué me faltó a mí, qué me faltó para educar, yo traté de darle lo mejor y mi hijo está en unos pasos equivocados, está sufriendo. No se culpe. Porque usted con culpas no va a avanzar tampoco, es un bloqueo. Usted sin culpas, usted puede encontrar razones poderosas y esperanzas nuevas para luchar por ese hijo que puede estar en las drogas o en caminos equivocados. No se siga dando más palo, ni se juzgue que no ha sido el mejor padre. Asuma las cosas, acéptelas y levante la mirada para volver a recuperar lo que usted quiso hacer y que de repente no lo logró, o lo que pudo perder. Se puede recuperar desde Dios, pero sus ojos puestos en el Señor será la fuente de sabiduría para saber elegir y optar adecuadamente. Dios bendiga a todos los padres, los guarde y los proteja. Los invito para que pasen aquí adelante. Vengan los papás, acérquense.